El siglo XVI fue testigo de uno de los encuentros más trascendentales y trágicos de la historia, la caída del Imperio Mexica a manos de los conquistadores españoles. Entre los nombres que destacan en esta época de resistencia y lucha se encuentra el de Cuitláhuac, penúltimo emperador mexica nombrado después de la muerte de Moctezuma II y antes de la llegada de la derrota definitiva. Cuitláhuac es recordado como un líder valiente y un defensor feroz de su pueblo, pero al mismo tiempo, su figura también está rodeada de aspectos oscuros, tanto de su legado como de las circunstancias que marcaron su corto reinado. Desde temprana edad, Cuitláhuac fue educado en las artes de la guerra, la diplomacia y la religión, elementos cruciales en la formación de los líderes mexicas. A lo largo de su vida, Cuitláhuac se destacó en diversas batallas, ganándose el respeto de sus compañeros guerreros y la confianza de sus superiores. En 1520, después de la muerte de Moctezuma, Tenochtitlán se encontraba bajo el asedio de las fuerzas españolas lideradas por Hernán Cortés. Moctezuma había intentado hacer frente a los conquistadores sin éxito, y su muerte dejó un vacío de poder que Cuitláhuac no dudó en llenar. Era un hombre de acción, decidido a defender a su pueblo contra la invasión extranjera. Antes de empezar, no olvides suscribirte, comentar y darle like. Bajo el liderazgo de Cuitláhuac, los mexicas organizaron una feroz resistencia contra los españoles. Los mexicas lucharon intensamente para repeler el ataque y liberarse del yugo extranjero. Cuitláhuac se destacó no solo por su valentía en el campo de batalla, sino también por su capacidad para unificar a diferentes facciones dentro del imperio, fortaleciendo la cohesión de su pueblo en un momento de gran incertidumbre. Uno de los momentos más significativos de su resistencia fue durante la Noche Triste, 30 de junio de 1520, cuando los españoles, a pesar de estar bajo un cerco militar cada vez más estrecho, lograron huir de Tenochtitlán tras un feroz ataque mexica. Aunque los mexicas sufrieron grandes bajas durante este evento, la acción de Cuitláhuac se convirtió en un símbolo de lucha por la libertad. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos heroicos, Cuitláhuac no pudo evitar el deterioro de las condiciones dentro de su imperio. La situación interna, marcada por tensiones entre los diferentes pueblos sometidos y la crisis sanitaria que se desató por la llegada de enfermedades extranjeras, hizo que su posición se volviera cada vez más insostenible. Uno de los elementos más oscuros de la figura de Cuitláhuac es el brote de viruela que devastó Tenochtitlán en 1520. Las enfermedades traídas por los conquistadores europeos, como la viruela y el sarampión, fueron responsables de la muerte de miles de mexicas. Este brote afectó gravemente a la población de la ciudad y Cuitláhuac mismo cayó víctima de la viruela, falleciendo después de un reinado de tan solo unos meses. El impacto de la epidemia sobre el liderazgo de Cuitláhuac fue devastador. Si bien su muerte no fue causada directamente por la guerra contra los conquistadores, sí comprometió gravemente los esfuerzos de resistencia. Cuitláhuac había logrado mantener un frente unido durante su gobierno, pero la peste desestabilizó aún más el imperio, dejando a sus sucesores, como Cuauhtémoc, una tarea prácticamente imposible. La peste demostró ser un enemigo mucho más letal que los propios soldados españoles, y el imperio mexica nunca se recuperó del golpe demográfico. Aunque la figura de Cuitláhuac es predominantemente vista como un líder heroico que luchó hasta el final por su pueblo, también es importante considerar el contexto de violencia y crueldad que marcó su tiempo, especialmente en relación con los sacrificios humanos. El imperio mexica, al igual que otras culturas mesoamericanas, practicaba el sacrificio humano como parte de su religión, un acto que, según ellos, era necesario para asegurar el equilibrio del universo y el favor de los dioses. Durante su reinado, Cuitláhuac no solo heredó la tradición de sacrificios, sino que también los utilizó como una herramienta de control político y religioso. El sacrificio humano era una de las principales formas de reafirmar el poder del emperador, y las ceremonias eran una parte fundamental de la vida pública. En el contexto de la lucha contra los españoles, el sacrificio también se utilizaba como un medio para fortalecer el ánimo de sus tropas y demostrar la magnitud del poder mexica. Sin embargo, estas prácticas no solo provocaron repulsión en los europeos, sino que también sembraron la semilla de una imagen oscura del imperio mexica.
Los relatos de los conquistadores españoles, a menudo exagerados y sensacionalistas, dieron lugar a una narrativa de barbarie que contrastaba fuertemente con la imagen que los mexicas tenían de sí mismos. En este sentido, Cuitláhuac, aunque no fue el único responsable de esta práctica, formó parte de una tradición de sacrificio que sigue siendo uno de los aspectos más oscuros de la historia mexica. La muerte de Cuitláhuac fue un golpe devastador para los mexicas. Después de su fallecimiento, Cuauhtémoc, el último emperador mexica, asumió el liderazgo, pero su resistencia no fue suficiente para evitar la caída de Tenochtitlan en 1521. La ciudad fue finalmente tomada por los conquistadores españoles y el imperio mexica se desintegró. A pesar de su muerte temprana, el legado de Cuitláhuac perduró en la memoria colectiva de su pueblo. En muchas narraciones históricas y leyendas posteriores, Cuitláhuac fue considerado un mártir que luchó por la libertad y la dignidad de su pueblo hasta su último aliento. Sin embargo, el lado oscuro de su reinado, marcado por la violencia y el sacrificio humano, sigue siendo un tema de debate. Cuitláhuac, como penúltimo emperador mexica, representa una figura compleja que encarna tanto la valentía y la resistencia ante un enemigo implacable como los aspectos más oscuros de un imperio basado en la violencia ritual. Su muerte prematura a causa de la viruela, junto con las consecuencias de la invasión española, dejó al pueblo mexica en un estado de desesperación y división. Aunque su figura continúa siendo venerada como un símbolo de resistencia, también debe ser recordada en su contexto histórico, en el cual la violencia, el sacrificio y las enfermedades jugaron un papel crucial en la desintegración de una de las civilizaciones más avanzadas del continente. Cuitláhuac, como muchos otros líderes de la historia, es una figura que no debe ser vista a través de una lente monolítica, sino como un hombre que, aunque valiente, gobernó en un tiempo y bajo condiciones donde el sacrificio humano y la violencia eran elementos cotidianos. Su legado sigue siendo tanto heroico como problemático, y su historia continúa siendo un tema de reflexión y estudio en el contexto de la historia de Mesoamérica. Yo me despido, no sin antes decir, que sabemos, y que, creemos, saber.